tardes, estimados participantes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al encuentro de didáctica de la lengua que se desarrolla, en los procesos de formación del convenio Uni Ojeda, UDEFA y, por supuesto, con el IESI, Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, la cual es importante que nosotros podamos entender los procesos de formación y todo lo que está dentro de las unidades curriculares que se presentan en el plan de estudio. En ese plan de estudio que puede estar representado en un sistema de algunas opciones pertinentes que van a darle a ustedes una formación integral con base a todas esas unidades curriculares que le favorecen y que por supuesto están al tanto de cada uno de ustedes. Didáctica de la lengua pertenece a Uniojeda, universidad, ¿sí? Y vamos a estar presentes en esos procesos y que por supuesto vamos a darle la importancia que tiene la didáctica. Cuando nosotros hablamos de didáctica, hablamos de un proceso muy importante dentro del desarrollo de actividades, tanto orales como escritas, y que como profesionales en este momento podemos decir que está enmarcada en elementos importantes que los cuales se necesitan para desarrollar nuestra lengua, nuestro idioma, el habla también, y a través de ese lenguaje oral y escrito. Si nosotros hablamos de la didáctica de la lengua, constituye el campo del conocimiento, ese campo de conocimiento que tiene como objeto el complejo proceso de enseñar y aprender lenguas con el fin de mejorar las prácticas. Este es un sentido muy amplio de poder entender la didáctica de la lengua. La lengua viene siendo el código, viene siendo el idioma, viene siendo todo lo que está dentro y alrededor de cada uno de los espacios internacionales, mundiales, regional, local, zonal, hogar, familia, amigos. Todo eso está. Para tener esa misma lengua, para tener el mismo código, tenemos que hacer estudios, tenemos que tener didáctica para ello. Esa manera de poder formar, de poder hacer, de poder decir, de poder expresar ideas, sentimientos, de poder expresar emociones, de poder enseñar y aprender lenguas con el fin de mejorar las prácticas y quizás adecuar cada una de esas lenguas o de esas situaciones cambiantes o en el contexto, en los contextos educativos. Es por ello que debemos tener métodos de enseñanza del idioma. ¿Cómo enseñamos el idioma? ¿Cómo enseñamos en este caso el español? ¿Cómo enseñamos ese español que está sumado con una característica hermosa que alrededor de él está el castellano, está la literatura, están todas esas formas de poder enseñar y expresar nuestro idioma? El conjunto de cursos, de diversos discursos elaborados acerca de la enseñanza y
el aprendizaje es un complejo, o sea, es demasiado complejo. Y ese complejo de saberes que constituye la lengua nos lleva más a unos discursos, vamos a decir, explicativos acerca de las relaciones entre el estado escolar y el estado interdisciplinario. Si nosotros hablamos de estado escolar, nos estamos, eh, se dirige esto a las instituciones educativas, ya sean a nivel preescolar inicial, ya sea a nivel de básica, primaria, a nivel de media, diversificada, profesional, bachillerato y por ende en los recintos universitarios y a la vez, por supuesto, darle la importancia que tiene a nivel de los posgrados universitarios. Entonces ahí nosotros tenemos un conjunto, entonces, ese estado académico, ese estado escolar y el estado interdisciplinario. Cuando hablamos del estado interdisciplinario es porque para tener didáctica de la lengua, para enseñar nuestro español, hay que tener didáctica, que es arte de enseñar, maneras, formas, estrategias que permitan enseñar el castellano de la mejor manera y sumándole las interdisciplinas o las disciplinas que hay. Entonces, usamos nuestro castellano, le damos la importancia y por supuesto le vamos a hacer ese intercambio, esa relación que pueda existir, por supuesto, en el caso de áreas del conocimiento interdisciplinario. Áreas del conocimiento tenemos muchas, entonces tenemos las formales, tenemos las concretas, tenemos el castellano, la geografía, las sociales, tenemos bueno, la parte de salud, biología, tenemos el derecho, tenemos las ingenierías. En este caso, tenemos la educación como elemento fundamental en todas las áreas del conocimiento. Entonces ahí estamos acercándonos a ese conjunto de discursos que nos explican el estado escolar, pero que también nos explica toda la parte interdisciplinaria. Y se supone que debe haber integración, el disciplinar del sujeto que aprende y de sociedad que demanda aprendizajes socialmente relevantes. Entonces, ese aprendizaje socialmente relevante tenemos el aprendizaje colaborativo, tenemos el aprendizaje situado, tenemos el aprendizaje individual también, tenemos el aprendizaje en grupo, tenemos el aprendizaje, el autodidacta, didacta, y entonces ahí nosotros nos vamos dando ese poder de entender toda la importancia que tiene nuestra didáctica. La didáctica, entonces, de la enseñanza, con esa experiencia, apropiación de ese discurso académico, interdisciplinario que nosotros vamos a enseñar a través del español de nuestra lengua, entonces se ha enfocado en tres grandes perspectivas. Y esas perspectivas nos lleva y las consideramos que puede estar la parte, si hablamos de didáctica, pudiéramos hablar de una parte metodológica, como los métodos, la estrategia que necesitamos de manera artística y muy que se desenvuelva, una metodológica a través de nuestro lenguaje, que es el arma primordial que tenemos, un lenguaje oral, lenguaje escrito, y que se usa en la realidad de los contextos sociales. Entonces, ahí tenemos claro que podemos manejar la didáctica de la lengua como el conjunto de saberes que podemos tener para poder enseñar
y poder que otros aprendan nuestro idioma, nuestro español. En otros casos pueden enseñar el francés, pueden enseñar el italiano, pueden enseñar el inglés y en fin, cada lengua es enseñada en sus diversos contextos y que por supuesto si, se sitúan las interacciones humanas y se explora por consiguiente todos se explora los contextos y la realidad haciendo visible cada uno de los discursos de esta lengua. Y por tal motivo, las perspectivas del conocimiento posmoderno nos invita a tener claro la teoría de la lengua, o sea, cómo yo enseño la lengua, de qué manera, entonces tomo en cuenta perspectivas de la teoría crítica, del constructivismo social, se ha abordado el lenguaje, se aborda el lenguaje desde todos los puntos de vista, y eso es una manera de hacer didáctica de la lengua. Es una forma de hacer didáctica de la lengua, es una forma de hacerle didáctica a nuestro español, es una forma de que otros países hagan didáctica de cada una de sus lenguas. Entonces ahí podemos pensar en que el rol de la semiótica como forma de hacer del significado de signos pueda tener en estos momentos importancia. Por eso Lodman, en una construcción quizás de una manera retórica específica, da una diferencia de las codificaciones que hay. Entonces, todas esas codificaciones, todos esos códigos distintos que podemos tener nosotros los seres humanos para entendernos, para comprendernos, porque si nosotros hablamos el mismo código, la misma lengua, podemos explicar de manera interdisciplinaria y nos podemos entender y podemos hacer del discurso una maravilla, lo podemos extender, lo podemos analizar, lo podemos reflexionar, podemos interpretar. Entonces, todo ello es parte como de los textos, parte del contexto, parte de esa percepción que hago a nivel social y que por supuesto nos está apoyando todo lo que está dentro de esa interpretación del lector. Sí, leemos un libro en español, sí, entonces castellano, y el lector hace su propia construcción. Si se lee uno en inglés, el lector hace su propia, el italiano, cualquier idioma del mundo. Esto quizás intensifica un poco el aspecto de jugar con el texto y codificar de manera muy apropiada el otro modo de otro texto. Entonces, al interpretar, yo puedo construir otro texto. Entonces, ahí voy enseñando, ahí voy haciendo didáctica, ahí le voy dando sentido a nuestra lengua, a nuestro castellano. Y en otros países le dan sentido al idioma, al código o la lengua que a ellos les corresponde. Y por supuesto, el texto que yo construyo, ¿sí? Que se convierte en otro texto, tiene un sentido elevado de manera tiene la convencionalidad del discurso. Entonces, es por ello que quizás que el primer texto que yo puedo leer pudiera ser sintagmático, ¿sí? Tiene un eje. Y el otro texto es retórico. Entonces es importante eso, el aprendizaje, esa didáctica, esa semiótica que me da el aspecto vivencial de ese proceso de la lengua, de ese proceso significativo del idioma, de esa lengua, en este caso el español, para nosotros.
Entonces le damos ese constructivismo social que han abordado, por supuesto, a través del lenguaje. Entonces es por ello que es necesario que podamos darle esa relación de de la forma de expresar nuestras emociones, sentimientos, opiniones, críticas, reflexiones en determinada situación. Y logramos algo muy importante con la didáctica de la lengua. ¿Qué es lo que nosotros logramos con la didáctica de la lengua? Podemos lograr entonces esa apropiación del discurso. Podemos lograr relacionar la distancia, sí, también con el discurso. Se puede darle sentido a reconocer que nosotros los maestros, los profesores, en el proceso formativo docente, participemos como el sujeto reconstructor de saberes y el cual pretendemos que los que les estamos enseñando, ¿sí? Esa forma de hacer la didáctica de la lengua, entonces puedan identificar en todas las ciencias y de manera colectiva el proceso realmente del discurso y que podamos entender nuestra lengua. Entonces hay que enseñar, hay que llevar a esos lectores, hay que llevar a quienes están ahí con nosotros a enseñarle a tener didáctica de la lengua, a hacer la interpretación, a hacer el análisis, a hacer la argumentación, a llevarlos de una manera, porque a través de conversatorios, a través de la lectura, de la escritura, del oral, de lo escrito, de esa didáctica realmente de nuestra lengua, a través de talleres, a través de jornadas, a través de hasta del dibujo, del arte, a través de la pintura, a través de la música, a través de todos los símbolos que nos puedan dar interpretación y que podamos construir con nuestra lengua, con nuestro español, con nuestro idioma, pudiéramos dar interpretaciones con una construcción significativa, es decir, que tenga significado y que respecto a la definición pueda tener también competencias de una forma científica dentro de ese proceso. A veces uno piensa en esos procesos de formación en la didáctica de la lengua, porque hablamos de didáctica de la lengua, pero no lo hablamos como una competencia que debemos tener nosotros los educadores o cualquier persona para aprender, para enseñar nuestra lengua. No lo vemos de esa manera, quizás lo vemos como para organizar oraciones o palabras, usar los morfemas, los fonemas, unirlos, darle sonido, la P con la A, pa, y así sucesivamente como nos enseñaron a hacer lectura. Entonces ahí estamos dándole un proceso, pero es que estos son otros tiempos. Entonces tenemos que darnos la oportunidad de hacer que la lectura de los libros constituya, por supuesto, una experiencia significativa y cultural en cada individuo. Quizás individuos más jóvenes, adultos, expertos, quizás infantiles, ¿sí? Y que con base a la educación podemos llegar a esa socialización que pretendemos hacer a través de la didáctica de la lengua. Si hablamos de un efecto que pueda tener ello, sí, a veces también de forma educativa,
Se favorece la creatividad, se favorece la iniciativa, las habilidades del lenguaje. Todo es significativo. Las habilidades del lenguaje, cómo yo puedo hacer la redacción usando nuestra lengua, nuestro español, ¿sí? Cómo yo puedo desenvolverme cuando hago nuestro discurso, hagamos el discurso escrito, respeto las normas, entonces uso la ortografía, todo eso hay que enseñar, esa es la didáctica de la lengua. Y al mismo tiempo nos permite ir a familiarizarse con cada día nos familiarizamos más con nuestro discurso. Y ese discurso puede estar dado, por supuesto, en enriquecerlo y ese vocabulario puede tener un significado preciso, óptimo, conciso, específico y dándole, por supuesto, pie a todo lo que puede significar en los procesos de construcción, de interpretar el mundo de manera diferente. Ahí tenemos entonces un proceso por el cual estamos dando pie a esto que se le llama didáctica de la lengua. Bueno, de esta manera yo quería presentarles más o menos cómo es ese asunto de didáctica de la lengua. En ella hay mucho material que a medida que vayamos desarrollando los procesos de formación, que ustedes entren a la plataforma, conozcan algún material que yo les voy a incorporar, que vayan resolviendo las tareas correspondientes. Entonces vamos interpretando más y en cualquier momento, pues se les avisa para que ustedes puedan tener un contacto conmigo y darles otra explicación de lo que significa didáctica de la lengua. Bueno, para ustedes realmente muy buenas tardes, mucho gusto. Soy la doctora Lira Méndez, pregrado castellano y literatura con una especialización y un conjunto de estudios que he realizado en esos procesos de formación y estaremos entonces en contacto y en proceso de formación. Que tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos a esta maravillosa unidad curricular, la didáctica de la lengua. Nuestra forma y manera de poder enseñar es una competencia que tenemos para enseñar nuestro y desarrollar nuestro idioma, nuestra lengua, el español, para que podamos hacer entonces una forma de la interpretación, la reflexión, el análisis, la crítica a través de esos signos lingüísticos que nos aportan cada día en materia de discurso oral y escrito existente en nuestro mundo, en este mundo que nos rodea y por supuesto podemos interpretar a través de la didáctica de nuestro castellano, de nuestro español, interpretar el mundo de cada uno de nosotros de manera diferente. Que tengan ustedes muy buenas tardes y estamos entonces en contacto. Mis estimados participantes de la Unigojeda, bienvenidos.